me decía, bueno, yo quiero creer en algo, ¿tú en qué crees? Y yo decía, mira, escucha cómo se forma este libro, ¿no? Y al final yo le dije, mira, vamos a hacer una comparación rápida de lo que es el Corán, la Perla del Gran Precio, la Biblia de los Testigos de Jehová y la Biblia satánica y las Sagradas Escrituras. Desde lo racional, después de esta visita, después de este recorrido guiado que te acabo de dar, tú puedes resolver desde lo racional en dónde pondrías tu base de fe y de confianza. Y me dijo, por supuesto que ahora puedo resolver desde lo racional con estos argumentos en qué quiero creer. Amigos de Buena Nueva, hoy es un día que les va a gustar mucho. Hoy es un día en donde yo vengo como aprendiz, como estudiante, para escuchar a dos personas que tienen muy poquito de que las conozco, pero tienen mucho de admiración de parte mía hacia ellos. Son personas que están llenas de conocimiento, de estudios, de amor, de pasión, por algo que es fundamento para muchos de los que nos ven aquí en este programa y como fundamento también de la cultura, de la historia de esta humanidad, que son las Sagradas Escrituras. Nuestros invitados hoy, ellos tienen bastante que platicarnos y varios títulos. Preguntaba ahorita cómo los presento, pero ahorita los voy a presentar como amigos y ellos mismos nos van a decir después todas sus credenciales, teología, filosofía, em, muchas cosas que ahorita nos va a platicar. Ellas son, primero las damas, Paola Aviña. Gracias, Paola, por estar. Y el profesor, porque ahorita hay amigo, qué gusto verte, Paco, Cristian gracias por Gómez, recibirnos. Cristian Gómez a la orden. fundador o iniciador del primer museo de la Biblia, que no es Museo de la Biblia, sino Maná, se llama Maná, Museo de las Sagradas Es Escrituras. correcto, sí. El nombre oficial y el nombre de batalla. Perfecto. Amigos, muchas gracias. Gracias de verdad. Para mí es un honor verlos, escucharlos y tenerlos aquí. Yo sé que hoy la gente que va a estar, cállate más que siempre, Paco, y déjalos hablar. Así que me gustaría que empezáramos, no sé por dónde empezar, la historia de la Biblia, cómo fue ¿de dónde surge esto? Tú eres profesor desde la secundaria, preparatoria, comenzaste con este deseo de estudiar, de buscar, eres un maestro que le encanta enseñar, aprender y que lo haces también de una manera muy sencilla y muy digerible para nosotros que no tenemos tanto conocimiento ni tanto poder de guardar datos y todo eso. Platícanos un poquito de tu vida y ahí vamos desarrollando y yo, bueno, Sí, gracias, Paco. Cierto lo que dices, estaba yo en la preparatoria hace muchos años, 1974, cuando ya me seducía la idea del contenido de la Biblia, de lo misterioso, de lo profundo que es la Biblia. Y pues por ahí en el centro donde estaba el Colegio de San Ildefonso, que es donde yo estudiaba, hay muchos museos. Y recorriendo esos museos yo decía, falta un museo del libro más leído, el libro más importante de la cultura. Curiosamente es también el libro más perseguido. Y pues un museo que muestre esta obra que, hay que decirlo, es patrimonio de la humanidad. La Biblia es judía, la Biblia es católica, la Biblia es evangélica, la Biblia la usan muchos otros grupos, Testigos de Jehová, La Luz del Mundo. Los mismos musulmanes le reconocen un lugar muy especial a la Biblia. Es un libro en el que, pues más de la cuarta parte de la humanidad la tiene como un texto sagrado. Y pensando en todo eso, decía yo, bueno, vale la pena un lugar donde las personas puedan contestar a preguntas a través de un recorrido, de una serie de exposiciones, de ejemplares, contestar a las preguntas, ¿qué es la Biblia? ¿Cuándo se escribió? ¿Quién la escribió? ¿De qué se trata? ¿Por qué tiene tales libros sí, tales libros no? ¿Cuál es la buena? Porque a veces a las personas les parece que hay muchas Biblias. Hay que decir, la Biblia es una sola y como acabo de decir, pues es un patrimonio de todos, ¿no? No hay un dueño de ella, en parte porque es el libro más copiado antes de la invención de la imprenta. No hay otro libro, no hay otro autor, otra cultura de la que haya tantos manuscritos como de la Biblia. La Biblia se escribió en hebreo y griego básicamente, y la primera parte que se conoce como Antiguo Testamento o Tanaj para los judíos, que se escribió en hebreo, eh, tiene casi 5.000 manuscritos, desde el siglo III antes de Cristo hasta la invención de la imprenta. Es decir, estamos hablando de
de textos de 2300 años de antigüedad. En el caso del Nuevo Testamento, que se escribió en griego, tenemos casi 6000 manuscritos. Y entonces, si a eso le añadimos los manuscritos de traducciones que se hicieron en los primeros siglos, porque muchas culturas se interesaron por la Biblia, muchos países, te estoy hablando de que la Biblia desde muy temprano se tradujo al árabe, al copto de Egipto, Ujú. al etiópico, al armenio, al gótico, que es el abuelito del alemán, al georgiano, el abuelito del ruso, al siriaco, en fin, más de 30,000 manuscritos bíblicos que nos permiten ahora decir esto. Como están repartidos en las bibliotecas y museos más importantes del mundo, la Biblia no tiene un dueño, es un patrimonio de la humanidad. Y creo que no tiene un dueño, Dios en su sabiduría es como para decir, el dueño ese va a ser como el que tenga los anillos del poder, como ahora lo vemos los chicos, ¿no? En las películas y todo, y el que tenga eso se vuelve Dios para todos, ¿no? Creo que en esa sabiduría. Tú mencionaste algo muy importante, y bueno, dos puntitos. Decías que fue el primer libro, todos sabemos en la escuela nos dicen, el primer libro que la imprenta puso fue eso. Pero me gusta lo que ustedes dicen. A veces pensamos que la imprenta, que la Biblia es gracias a la imprenta, pero fue al revés, Pau. Tú comentas esto, no es que la imprenta haya creado la Biblia, sino la Biblia hizo la imprenta. Bueno, todo libro que nace desde la invención de la imprenta hasta los primeros 50 años se le conoce como incunable. Entonces, si se encuentran un incunable, se hacen millonarios, ¿eh? Para que busquen en las tiendas de antigüedades. Y la Biblia es el incunable de incunables, ¿sí? La imprenta permite que se detengan las variantes que surgen de estarla copiando, escribiendo a mano. Mira, Paco, en el museo, eh, pues va mucha gente con ideas súper, súper erróneas sobre la Biblia, ¿no? Ya hay una idea preconcebida. Y algo que mencionan mucho, pues, es esto, que está cambiada, que se escribió a mano tanto tiempo que ya está cambiada. Y lo que mencionas de la imprenta, pues es un punto muy importante en el recorrido. Tenemos ahí la Biblia de Gutenberg, una imprenta en miniatura, donde ahí les hacemos ver que cuando la gente toma una Biblia de cualquier versión, de cualquier traducción, ya sea católica o cristiana, la abre, la empieza a leer, puede tener la certeza, la seguridad de que no está cambiada, ¿no? Ni todas las copias anteriores, que aunque se copia a mano, las variantes equivalen a un 2 o 3%, pero no trastoca el mensaje central. Y lo que dices de la imprenta, la invención de la imprenta, que permite que se detengan estas variantes y que ayuda a la producción de imprentas. Entonces sí, una gran inspiración, o no se puede relacionar la imprenta, un invento que marca un antes y un después en la humanidad, con la Biblia. Y algo, vamos a regresar un poquito pues, a la historia y trato de cuadrar las ideas. Pero tú mencionabas también, Cristian, que el gótico, el abuelito del alemán, casualmente en alemán fue en donde, o en Alemania fue en donde surgió esta primera impresión. Y la importancia del pueblo alemán, aquí un poquito también quisiera que me platicara, porque fue una de las naciones que más creció en diferentes aspectos culturales, sociales, políticos. ¿Tiene algo que ver con esto? Bueno, el misionero que llega a Alemania en el siglo IV se llamó Ulfilas y es el que traduce la Biblia al gótico. Aunque Alemania no es propiamente una nación, es un conjunto de principados, de pequeños reinos, es hasta el siglo XVI cuando los príncipes de esos reinos eligen al emperador, en este caso Carlos V del chocolate, ¿no? Ese es el mismo tiempo en que un monje católico, doctor en teología, sacerdote católico, que se llamaba Martín Lutero, traduce la Biblia al alemán. No la traduce de la Vulgata, desde la Biblia en latín. Hay que decir, es que son tantos datos. También en el siglo IV se tradujo la Biblia al latín. Y esa Biblia que tradujo San Jerónimo se conoce como Vulgata Latina o Biblia en latín para el pueblo. Esa Biblia predominó toda la Edad Media, más de 1000 años, ¿no? Y aunque había Biblias en alemán traducidas del latín, lo que hace Lutero es traducir del hebreo y del griego a un alemán común a los distintos dialectos alemanes de los principados. Y entonces esa Biblia es tan aceptada, revoluciona la historia de esos principados,
Y es a partir de ese momento que se unifica el alemán y se unifica Alemania como una nación. Es a partir de ese momento. Y sí, fue un poquito antes, en Maguncia, precisamente, donde Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. De alguna manera los chinos ya imprimían, pero Ujú. eran placas fijas. Lo que lo que Gutenberg hace son moldes, letras de metal, ¿no? Y poderlas intercambiar. Claro, hoy que tenemos la impresora, no tenemos idea de Mm. todo el trabajo que es la imprenta, ¿no? Y aunque imprime un misal y algunas cosas pequeñas por ahí a manera de ensayo, el primer gran libro impreso en la historia es efectivamente la Biblia, y es en Alemania. Y mucho de este avance de los estudios alemanes va a traer pues a grandes músicos y filósofos que han sido en el mundo muy reconocidos, ¿no? Bueno, ya nos adelantamos aquí, vamos a regresar ahora. ¿Cómo surge dentro de este joven adolescente universitario cuál es el contacto en donde dices, este libro es bonito, quiero yo empezar a juntar, empezaste a tener diferentes ejemplares de Biblias diferentes y en qué momento llegó ese rayo de luz de inspiración de decir, ¿por qué no los juntamos y los mostramos? Tú dices que pues, dentro de todo lo que estudiabas y todo, visitabas muchos museos, pero nos hace falta este museo, que si no estoy en un error, creo que es el único o el primero en América Latina. Estaba escuchando que en Brasil creo que hay otro, pero en Washington sí tenemos un museo de la Biblia. Pero dentro del área latina, por así decirlo, fuiste el Es, pionero, hace 25 años yo diría que es el primero en América. en América, porque mira, eh, aunque la colección la comencé en 1974, como mencionamos, ahorita te platico más. El museo formalmente lo constituimos como asociación civil, no religiosa, sino asociación civil cultural, en el año 2000. El Museo de Brasil se abre en el 2002, lo mismo que el de Perú. Para 2006-2007 se abre el de Argentina con un amigo que, por cierto, nos visitó y habla de nosotros en algún libro, ¿no? El de Washington se abrió en 2017, Ah, ok. ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, Somos los primeros. somos los Ahí está. primeros. México arriba. ¡Viva México! Este, Cristianos. Yo en ese entonces, en la adolescencia y desde la infancia, había leído una Biblia que es una joya literaria. Se conoce como Biblia del Oso o Sí. de Casiodoro de Que Reina, que fue la primera en castellano. la primera Biblia completa en castellano, con ese español del siglo XVI, ese sabor del vosotros y cosas tan bonitas, ¿no? Y yo la leí así, con muchas dudas, por supuesto, entre los 12 y los 15 años tenía demasiadas dudas, pero la leía, la leía. Me enteré de una traducción diferente que se había hecho a fines del siglo XIX y me interesó hacer algunas comparaciones. Me fui a estudiar griego y me compré un Nuevo Testamento en griego. Por alguna razón me llegó un Nuevo Testamento en alguna lengua indígena como el celtal. Dije, bueno, ya tengo varias y entonces ante esa idea de hacer un museo, dije, bueno, ahora ya de manera deliberada, intencional, vamos a empezar a coleccionar todo lo que se pueda. Y he de decirte que en aquellas épocas las librerías de viejo que les llamamos, Ujú. libros usados, libros antiguos, las Biblias no eran muy buscadas. Hoy no encuentras, ¿eh? Todo el mundo va y rebusca. En aquellos entonces era un paraíso ir a las librerías y conseguir maravillas. Es muy bonito esto. Y hablando de lo que decías, la Biblia del oso, que si no me equivoco, también, Pau, te he escuchado decir que haciendo una comparación, y vamos a hablar aquí no solo desde el punto de la fe, la Biblia como un libro sagrado, sino como un libro cultural, como un pilar de la ética, de la moral, de la humanidad, y de la también creación literaria. Eh, el Quijote y esta traducción de la Biblia del oso tienen, si no me equivoco, menos de 30 años, 27 27. años de diferencia. Y entonces los eruditos, no los gente de fe de iglesia, y simplemente hacen una comparación y háblame de eso. Sí, la belleza literaria de la Biblia del Oso, que al museo particularmente le ha importado mucho exaltar. En el 2020 se cumplieron los 450 años de esta traducción y la verdad es que pues nosotros estábamos muy contentos y creíamos que a la comunidad religiosa, no solo evangélicos, sino católicos, todos los que usan una Biblia en castellano, pues se iban a sumar a la celebración. Dentro de las actividades que se hicieron fue solicitar a Correos de México la cancelación de un timbre, conmemorando pues esta traducción, porque cualquiera que se considere culto
o conocedor de literatura, pues tiene que reconocer la belleza literaria de este libro, ¿no? En la traducción, cómo se aportan palabras al castellano cuando Casiodoro hace esta traducción, que me parece, y hace poco le decía al profesor, que creo que es la mejor traducción del mundo, si no es que de las mejores. Y bueno, claro que me corrigió, pero cuando te pones a ver lo difícil que es traducir un libro que se escribe en un contexto tan distinto, en lenguas tan distintas, traducirlo respetando los géneros, capturar la esencia. Siempre les pongo el ejemplo de cuando queremos traducir una canción de inglés a español, ¿no? A veces la destruye, ¿no? A veces ya no suena ese grupo o ese cantante, ¿no? Imagínense el desafío de traducir una obra tan compleja con tantos géneros, con contextos, lenguas tan distintas al castellano y que no se pierda la esencia. Eso es algo que los conocedores pues elogian, los conocedores de literatura, y que te decía yo, cuando se cumplen los 450 años, pues creímos que todos los que tienen una Biblia en su casa se iban a unir a las celebraciones, ¿no? Lo triste es que hay gente que ama este libro, pero poco conoce el valor cultural, literario de este libro, ¿no? Se hacen los timbres, que por cierto todavía tenemos ahí en el museo algunos, y bueno, para la sorpresa, muchos de los que adquieren estos timbres, pues son filósofos, literatos, lingüistas, escritores, gente que conoce del valor de esta traducción, y muy pocos creyentes. Y yo creo que aquí esto es uno de los grandes aportes que hace el museo. Puede contener tanto un público muy creyente, muy religioso, ya sea evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, todo aquel que use una Biblia, y también un público que no tenga ninguna creencia religiosa, pero que entienda el valor de este libro desde otras esferas como la que ya hemos mencionado, ¿no? Creo, Paco, que hoy son tantas las cosas que nos dividen, tantas las diferencias, creyentes, no creyentes y aún de creyentes entre creyentes. Entonces, el museo también es un órgano articulador del verdadero mensaje de este libro, el amor, ¿no? El amor, la tolerancia, el poder conocerlo desde un aspecto cultural e histórico para que todos puedan sentirse ahí identificados, recibidos, y ninguna, en este sentido, ninguna duda aquí es incómoda o mal vista, ¿no? Y tú hablas de la tolerancia, dijiste. Y habrá quien también diga, no, la tolerancia no. Si tú ves el libro de esto, empiezas a ver cómo tratan de atacar y cómo es de agresivo, que son cuestiones que ya se toman cada uno y hace ahí sus propias guerras, religiones, sectas, filosofías, tomando partes de la Biblia, malentendí de todo, perdón, la ignorancia y todo, que ahorita quisiera que después platicáramos un poco a eso. ¿Cuál es el concepto tal cual del Museo de la Biblia? Si no me equivoco, tienes hoy en día, más de 3000 ejemplares de Biblias diferentes. Correcto, sí. ¿Cómo estamos con eso aproximadamente? Y háblame un poquito cuáles son las más, o sea, las más que digas tú, de mis favoritas es esta. Yo sé que hay algunas que es la Biblia más hermosa, una Biblia que es para el agua, por ejemplo, misiones. Platícame tantito sobre todo esto. Claro, el objetivo de un museo como este es básicamente histórico. Entonces nos interesan todos los ejemplares de Biblia que hayan existido, en la medida de lo posible que se puedan adquirir. Todos no se puede, pero sobre todo los que muestren la historia de la Biblia. Entonces tendríamos en primer lugar las Biblias en hebreo, tanto reproducciones de manuscritos muy antiguos como lo que podemos llamar ediciones científicas. Es muy curioso, ¿no? Que con la Biblia podamos hablar de ciencia. Sí, ¿en qué sentido? En que habiendo tantos miles de manuscritos, la tarea de compararlos, que es una tarea de la paleografía, es decir, estudio de documentos antiguos, la filología, que es el estudio de los textos, su cultura, en fin. Una edición científica compara manuscritos y nos dice algo que se mencionaba hace rato. ¿Cómo estamos seguros que la Biblia se ha transmitido en su esencia con toda fidelidad? Eso te lo muestra la edición científica. Entonces, primero son las Biblias rabínicas y cristianas que trabajan el texto hebreo. Después tenemos las Biblias en griego, que es la lengua que todavía usa la Iglesia Ortodoxa griega. Es la lengua en que se escribe el Nuevo Testamento, en que se hizo la primera traducción de la Biblia, porque la Biblia se ha traducido a más de 3400 lenguas en este momento. Pero la primeritita es
la Biblia de los 70 sabios, que era en griego, ¿no? En fin, luego pasamos a ejemplares de versiones antiguas, como las que te comentaba, en latín, siriaco, árabe, etc. Y reproducciones, facsímiles de la Edad Media. En la Edad Media lo que circula sobre todo es la ya mencionada Vulgata latina, pero los monjes la copian con mucho cuidado y es ahí donde se desarrolla todo el arte de la tipografía. Cualquier estudiante de artes visuales tiene que saber la historia, ¿no? Del desarrollo de las familias tipográficas y los iluminados. Son Biblias iluminadas, algunas maravillosas. Hay una, por ejemplo, que perteneció al rey San Luis IX de Francia, que es la Biblia en términos de belleza iconográfica, la mejor de la historia, ¿no? Sí, sí, es lo que he escuchado. Y ahorita vamos a poner algunas imágenes aquí. Después vamos a ir a visitar el museo, pero Ok. cuéntame de la Biblia de San Luis, que es la que de pronto se escucha como hermosa en cuanto a vista. Pues fue producto solo de que se invirtieran los recursos de una corte real. En este caso, pues la reina Blanca de Castilla, que era la madre del rey Luis, le preparó todo un scriptorium de iluminadores, dibujantes, moralistas, copistas. Y bueno, es una Biblia maravillosa, quedó en 3 volúmenes con 5,000 ilustraciones sobre placa de oro, con colores carísimos, que ahora pues ya casi ni existen, ¿no? Hoy se encuentra en la Catedral de Toledo ese original. Y bueno, tenemos también Biblias del siglo XVI, tanto judías como españolas, son las que mencionaría primero, con una característica, todo lo que se pretendió hacer en España desde el siglo XV, XVI, respecto a Biblia, se tuvo que hacer fuera de España, porque la Biblia es el libro más perseguido Ujú. y uno de los lugares donde más se persiguió posteriormente la Biblia, no en la Edad Media, sino después, fue España. Pero de la misma época del siglo XVI, pues están las Biblias que se tradujeron por primera vez a lenguas modernas, que se fue una tarea de la Reforma, al alemán, al holandés, danés, al sueco, al portugués, al inglés, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos Biblias de la época colonial, hablando del castellano, ¿no? Biblias de los siglos XVII al XIX. La primera Biblia impresa en América, que fue en México, aquí por el centro de la ciudad, que es la Plaza de Santo Domingo. Ahí se imprimió la primera Biblia mexicana, que en ese entonces constaba de 25 tomos. Y dices, bueno, ¿por qué tantos tomos? Porque es en latín, español y con muchas notas de los teólogos y los padres de la iglesia. Entonces, 25 tomos, ¿Y maravilloso. esa tienes tú un facsímile? ¿Facsímile es la copia exacta? No, ¿O qué es? esta es un original. Esa sí es original. Tenemos ediciones originales y tenemos ediciones facsimilares, depende de lo que se haya podido conseguir. En cuanto a Biblias en español, pues tenemos casi todas las versiones que existen, que son más de 50 Biblias completas. De lenguas indígenas, y especialmente de México, tenemos más de 140 traducciones a distintas lenguas indígenas, como el amuzgo, chatino, maya, náhuatl, mixteco, y sus variantes, porque zapoteco, mixteco tienen muchas variantes, ¿no? Entonces hay que... Que ese es totalmente otro tema que me gustaría después platicar acerca de todos aquellos misioneros que realmente dedican toda su vida, o por lo menos más de 30 años, que yo tengo el gusto de conocer algunos aquí por Puebla, etcétera, que han venido y llegan, la cultura, se hacen amigos, se hacen parte, aprenden el idioma, después del idioma, usos y costumbres, y después a través de todo eso adaptan y hacen una versión de la Biblia. Y el hacer una versión no es quitar la esencia de la palabra, sino adaptarla. Un poquito, platíquenme acerca, porque mucha gente va a decir eso. Uy, no, hoy voy a una librería cristiana, más acá, y veo la Biblia de esto, la Biblia de la quinceañera, la Biblia del papá, la Biblia del borracho. Bienaventurados los que vean a Dios 2 veces, lo van a ver, bienaventurados. Todas las Biblias. Y dices, es que cambian una palabra y con esta cambio, se le cambió todo el significado. Cambia el significado de la esencia de la Biblia cuando vemos una palabra adaptada para otra generación, porque habrá alguien que diga, no, pues yo voy a hacer mi Biblia, la Biblia del Paco Palafox, y voy a poner mis apuntes para la gente que habla como yo, que piensa como yo. ¿Se pierde esa, o cómo guardamos lo que dices, la fuerza de los originales? Bueno, la palabra versión o traducción son sinónimos, es exactamente lo mismo. Si hemos partido de que la Biblia no se escribió en español, sino en estas lenguas antiguas, todas las lenguas modernas necesitan traducirla para hacerla comprensible. O sea, de poco me serviría, o al gran público le serviría una Biblia en hebreo y griego si no lo hablamos. Necesitamos la Biblia en castellano. Ahora, la tarea de vertir la Biblia al castellano la han tomado muchas personas. Han hecho sus propias traducciones. En general, no cambian en la esencia.
No hay muchas Biblias, esto es importante, no hay muchas Biblias. La Biblia es una sola obra, traducida muchas veces, pero es una sola obra. Ejemplo, en la Biblia del oso que decíamos hace rato de esa gran belleza literaria, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una traducción contemporánea podría decir, tu palabra es una antorcha para mis pies y alumbra mi sendero. Sí, pero cambiaron las palabras, pero no el sentido. Ujú. Las traducciones cambian eso, o sea, la manera, el estilo en que cada traductor tiene, pero se mantiene el mensaje, se mantiene la idea. Tú te referías aparte a las ediciones. Ujú. Alguien puede tomar la misma traducción, como una muy recurrente, que le dicen Reina Valera 60, y ponerle ciertas características más allá del texto, o sea, una nota, una foto, un diccionario, eso se llama edición, pero la versión sigue siendo la misma, ¿no? Y sí, hay que decir que hay ediciones un poquito ya triviales, tristemente, se Exactamente. pierde a veces el carácter sublime que debe reconocerse a un libro que nos conecta con la trascendencia, con el amor divino. Pero sería válido, por ejemplo, la Biblia, estoy bromeando, la Biblia del ñero. Y entonces utilizar unas palabras muy coloquiales de cierto grupo de personas para que se entienda esa idea, porque a lo mejor no van a entender esas palabras o nos da flojera. Pensando en obras literarias, si yo leo El Quijote, pues leo una edición muy sencilla, que si me voy a los originales no le entiendo muchas veces a lo que está hablando. ¿Sería válido poder hacer una edición de la Biblia con ese tipo de situación hoy en día? Se han hecho Biblias en lenguaje muy sencillo, ¿no? Digamos, palabra de Dios para todos, Biblia en lenguaje actual, nueva traducción viviente, pero hay que reconocer también que, mira, la pobreza del lenguaje es pobreza también del pensamiento. Ujú. Y entonces, si este grupo se ha cerrado en su propia caló, en su propio Ujú. argot, En la jerga que manejan ahí todo. ajá, Ujú. lo mejor no es reducirle todo a eso, sino tratar de Elevar elevarlos. Y eso. esa es tarea de quien le lleva la Biblia, de quien se la va a explicar, de quien se la va a compartir. Hay un relato muy bonito en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, Ujú. donde va un funcionario etíope, Ujú. un negrito, aunque ahora ya no quieren que uno diga negrito, va leyendo Un etíope, dice. Ajá. un rollo de Isaías, ¿no? Y se acerca un diácono de la iglesia y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo? Si nadie me explica. Y le empieza a explicar. Y ese pasaje nos ilumina cuál es la tarea del que enseña, del que explica, del que interpreta, frente a aquel que pues apenas se enfrenta al texto y obvio que le cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que nos cueste un texto es bueno, nos ayuda a pensar, a desarrollar el lenguaje, el pensamiento Es crítico. que a eso iba, que a veces reducimos a algo muy simplista la palabra de Dios y uno es un respeto. A mí me gusta cómo se maneja todo el concepto del museo y todo con un respeto y solemnidad. Que muchos bobos de pronto dicen, es religiosa y no es así. Es un respeto que se debe tener a ciertas cuestiones. Así como vamos a un museo y tenemos que Simplemente a la respetar. antigüedad, ¿no? Exactamente. Y si no conocemos y no respetamos eso, vivimos en un desastre. Aquí nosotros, haciendo un paréntesis del etíope, tenemos un podcast también con Koke, que es un judío mesiánico etíope, que vino aquí a platicarnos. Muy interesante igual esto, y el entender en su lengua, en su idioma, en su etcétera esto. Pero otro aspecto de la Biblia y la importancia de la Biblia en la sociedad, en la comunidad, es lo que decías. Llegas a públicos o a una comunidad en donde no tienen mucho desarrollo cultural, probablemente, y les llega un misionero, el presentarles la Biblia, y eso sucedió también mucho en el protestantismo, cuando tenían limitada el acceso a las Sagradas Escrituras, que cuando comienzan a leerlas, entonces su mente empieza a cambiar y a tener una perspectiva diferente, y es entonces cuando empiezan a cuestionarse más. Una persona que tiene sometida y que no pregunta, mientras más me dije por ahí una frase, mientras más tontas son las ovejas, más listo es el pastor. Y cuando empiezan a darse cuenta, empiezan entonces a subir lo que tú me dices, su nivel cultural, y eso nos ayuda a un desarrollo social. ¿Estoy equivocado? No, para nada. De hecho, es lo que pasa con Juárez al permitir la entrada a los misioneros y con ellos, pues, una gran cantidad de Biblias. Con Benito Juárez aquí en Sí, con México. Benito Juárez, porque bueno, él decía, me interesa que estos indios, así decía, dejen de estar sometidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana y limpiarles la mente, enseñarles a leer y escribir, me va a costar muy caro, va a salir muy caro. Entonces, la manera que él encontró fácil y práctica fue permitir la entrada de misioneros de Estados Unidos y de Europa y con ellos Biblias
para que con estas Biblias se les enseñara a leer y escribir a los mexicanos y así empezar a cultivar este pensamiento crítico, ¿no? Entender que había algo más allá de lo que ellos ya conocían. Así que lo que acabas de decir que hace la Biblia es un ejercicio que se repite constantemente en todas las culturas cuando la Biblia llega. El nivel cultural e intelectual de un pueblo aumenta cuando la Biblia llega a una sociedad. No en vano, muchas de las etapas del desarrollo de la humanidad están marcadas por lo religioso sacro relacionado a las Sagradas Escrituras, ¿no? Más o menos me podrían platicar un poquito acerca de eso. Sí, la Biblia es fundadora de cultura. Todo lo que hoy somos tiene dos pilares, ¿no? El pensamiento griego, filosofía, música, matemáticas griegas, y pensamiento bíblico, judio-cristiano. Son los dos pilares de todo. Entonces, si nosotros quisiéramos entender, por ejemplo, la filosofía, necesitamos entender la Biblia, porque desde el siglo segundo en adelante, hasta el siglo XX, la mayoría de filósofos han sido cristianos o han reflexionado sobre el alma, Dios, la libertad, la muerte, a partir de conceptos que están en la Biblia. Incluso filósofos anticristianos como Nietzsche requieren, para Conocimiento. entenderlos, saber por qué se peleó con la Biblia o qué Ujú, es, con qué estaba peleando, ¿no? ujú, ujú. Entonces, por el lado de la filosofía, y esa es mi carrera, es indispensable entender la Biblia. Si tú quieres entender a Hegel, a Kant, a Descartes, no lo puedes hacer si no conoces la Biblia. Claro, no puedes hablar de la luz si no tienes la oscuridad, o de la oscuridad si no conoces la luz. Bueno, porque es que la filosofía y la teología siempre van de la mano. Por 20 siglos han caminado juntas. Es falsa la idea que hoy nos quieren vender, que están peleadas la fe y la razón. Eso es falso. Pero también si quieres entender el derecho, tenemos que partir de la Biblia. La idea del concepto persona humana Ujú. es un concepto cristiano. La idea de la igualdad de todos los hombres que no tenían los griegos ni los romanos es un concepto cristiano. La idea de que somos imagen de Dios, que es la plataforma para hablar hoy de derechos humanos, es una idea cristiana. Y la mayoría de las constituciones occidentales se forjaron a partir de los preceptos bíblicos como los 10 mandamientos o la ética de los profetas de Israel. Entonces, entender el derecho es indispensable, conocer la Biblia y, por supuesto, la cultura romana. Pero entender el arte en sus distintas ramas, como la pintura, la escultura, arquitectura, música, el 70% del arte es religioso, es Sí, bíblico, tiene símbolos bíblicos, ¿no? sí, 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 el Renacimiento, todo lo que hizo Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, todas esas cuestiones, todo es relacionado. Y hoy, desgraciadamente, con el tiempo, en vez de estudiar todo esto, ponernos a ver los fundamentos de nuestra fe, porque hablamos de nuestra fe y defendemos sin argumentos históricos, filosóficos y nada más simplistas, y dedicamos a un artista, pues tienes que dibujar pececitos y crucecitas, ¿no? Y caritas felices de El Dios me ama. borreguito, Paco. El borreguito en esta. Y no es eso, o sea, hay una profundidad y desgraciadamente a toda la gente que nos ve como cristianos tenemos una falta de hambre de entender los principios básicos de nuestra fe. Y por eso a veces nos ningunean. Y cuando entendemos la Biblia es uno de los libros más lógicos, ¿no? Aún comparándolo con otros libros de fe, otros libros religiosos, es un libro muy lógico. Es un libro que tiene una coherencia narrativa, histórica y todo. Entonces, ahí yo ya me estoy emocionando aquí, regañando a toda la gente. Yo me regaño a mí mismo por el no darle ese valor que tenemos. Porque a veces ninguneamos la Biblia. Ay, no, esta Biblia no entiendo. Aprende un versículo ya. O a veces también pensamos, y sobre el comentario anterior, que una versión de hoy, porque la leas, pues no tiene esa fuerza, porque pensamos que si hablamos con una palabra más redundantes o nos vamos hasta el hebreo. Tengo un amigo que ha estado con nosotros también, Moisés Resnick, que él a veces dice Yeshua, etcétera. No va hacia el, no, tiene que ser todo mesiánico y tienen más poder las palabras. Pero mucha gente sí lo cree. Mucha gente también piensa que eso. Y eso es lo bonito, creo yo, de la Biblia como un libro eterno que puede, a pesar de diferentes versiones, sigue teniendo esa esencia espiritual. Sí, la Biblia es literatura, toda su forma expresiva es bella, es literatura, es mucho de historia, pero sobre todo es un texto espiritual. Es un texto espiritual que tiene un mensaje fundamental. Mira, podemos resumirlo así. El centro del mensaje de la Biblia es el amor. Si alguna definición da la Biblia de Dios es amor. Y la razón por la que Jesucristo es la figura central de todo el texto
sagrado es que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y bueno, se dice que si amamos, estamos cumpliendo la ley. Y viceversa, si no amamos, no somos nada. Así supiéramos mucho, tuviéramos mucha fe, si no amamos, somos vacíos, somos puro ruido, ¿no? Címbalo que retiñe, decía. Exactamente. Entonces, en esencia, el mensaje de la Biblia es, hay un solo Dios, porque ya es un gran avance en la evolución de la religión en la historia. Ese Dios es creador de todas las cosas no son divinas, no son Dios, hay un creador diferente a lo creado. Ese Dios nos hizo por amor, nos hizo existir para que le amemos y conozcamos su amor. Y a pesar de que no amamos, de que nos separamos de Dios, Él en Jesucristo se hace humano y nos permite entender que Dios es bueno, es misericordia, es paciencia, es amor. Y entonces nos ofrece algo, el perdón de todas las cosas malas, ¿no? La aceptación incondicional de Dios para nosotros. Y un concepto que no está más que, o originalmente no es más que un concepto cristiano, la resurrección del cuerpo es el destino final de los creyentes, ¿no? Entonces, ese es el quid de todo un argumento que tú decías que es muy lógico. Sí, tiene muchísimas historias, muchísimas poesías y proverbios y leyes, pero la línea, la columna vertebral es esta, ¿no? Un Dios amor que invita al hombre a reconciliarse con él. Me queda traigo preguntas dentro de mí. ¿La Biblia es la palabra de Dios o es inspirada por Dios? Bueno, es importante precisar. Jesús, hablando con los doctores o intérpretes de su época, les decía, ustedes estudian el texto sagrado, que ya aparte de él ya existía, ¿no? Les dice a los escribas judíos, ustedes estudian el texto sagrado porque creen que por estudiarlo se van a ganar la vida eterna. Y él les aclara, dice, no, las escrituras me señalan a mí. La vida eterna la provee Dios a través de su amor, a través de su hecho de hacerse humano. Y la Biblia es un testimonio, una señal acerca de Cristo. Se usa un término muy interesante, no me quiero meter en Honduras, pero palabra encarnada. O sea, Cristo es palabra de Dios porque es como Dios se ha expresado. Es como podemos conocerlo, Es ¿no? como el hecho, o sea, como digas, no nada más me hables, sino hazlo. Entonces, la demostración de sí mismo. Perdón. Claro, es ¿Es lo que dice Juan 1? la En el principio autodonación era de el verbo. Dios, ¿sí? En el principio era la palabra, En el que principio en era el griego es logos, pero logos. logos quiere decir no solo decir algo, sino la estructura del pensamiento y el orden de todo el mundo, del mundo, la belleza de la realidad. Ese es el logos, ¿no? O sea, Jesucristo es la causa, el principio de todo orden, de todo lo que existe, pero especialmente es cómo podemos conocer a Dios. Y entonces la Biblia apunta hacia Jesucristo. Perdón este comentario que de pronto me viene. Entonces, sí es como decirle el hombre, diciéndole, a ver, Dios, eres muy Dios ahí arriba, pero ven y demuéstralo aquí abajo. Entonces, te lo demuestro. Así ¿No? es. Estoy Parafraseando. parafraseando. Te lo demuestro y bajo. Y te demuestro que se puede vivir como un humano. No, pero eres Dios. No, aquí estoy en condición 100% humana. Esa es la diferencia. Pasó por todo y ahí está. Y después ese Jesús, como todo humano, se va, pero deja el Espíritu Santo. Estamos más o menos ahí, sin entrar en doctrina. Yo no iba a entrar en doctrina, pero aquí el doctrinal soy yo. Y es un poquito así el entender, porque también cuesta mucho trabajo entender cuestiones de Trinidad y todo, que no nos vamos a meter ahorita a platicar, solamente hablar de esta importancia de la Biblia. La Biblia, y lo decía también de la interpretación de la palabra, porque nos preguntamos, ¿quién la escribió? Estaban escuchando, gracias, y aquí está, y entiendo que la cultura hebrea, judíos, etcétera, era hablada, como la mayoría de las cuestiones. Entonces, alguien escuchaba o vivía y escribía, anotaba, y no escribía como ahora, no, de esos tipos, un poquito. Bueno, regresándonos un poquito, la pregunta anterior, nosotros en el museo decimos que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Y en este sentido, para cerrar la pregunta anterior, pues es un Dios que inspira a hombres distintos en distintas épocas, con distintas personalidades que no se conocían, que eso es lo extraño, que estos más de 40 testigos no tenían nada que ver entre sí, y lo que escriben por inspiración, no por trance,
no es que Dios les dictara la Biblia, que es como desde lo racional, cuando menos a mi parecer, me parece más creíble que hayan sido inspirados y que hayan tenido esta libertad en su personalidad, en su contexto, en sus palabras de plasmar este mensaje, a creer en un Dios que hace que la gente entre en trance para dictar exactamente lo que quiere decir, ¿no? Me parece que es más bella la realidad que usa de inspirar para permitirnos en nuestras palabras poder comunicar ese mensaje, ¿no? Respecto a la pregunta anterior. Que es lo que nos habla Hebreos 4:12, creo que es, si no me equivoco, toda la palabra es inspirada por Dios, que es también como el neuma, ¿no? El alma que inspira y que sopla. No, sí, sí, No me quiero quedar atrás para que no verme tan Dios mal. pone ideas en nosotros, ¿no? Ideas de quién es Él, cómo es Él, de qué quiere de nosotros. Y el ser humano es el responsable de ponerlas. Primero oralmente. La Biblia tiene una prehistoria muy larga, todo era transmisión de boca en boca. Es hasta ciertas condiciones sociales, económicas del pueblo de Israel que se empieza a usar la escritura, que hay escribas y que hay gente que pueda leer, ¿no? Entonces, tiene ciertas condiciones. Pero muy interesante porque en todas las religiones la idea se puede ilustrar como una flecha ascendente, ¿no? Se quiere llegar a Dios, como si quisiéramos construir una escalera, una torre para llegar a Ujú, Dios. En el cristianismo el mensaje es opuesto, es Dios quien llega al hombre, ujú, ¿no? Diríamos, esa frase resume el cristianismo, Dios llega al hombre. ujú. No es el hombre queriendo llegar a Dios lo que es Imposible. imposible por razones Y eso lo vemos ontológicas. en toda la Biblia, en la mayoría de historias de la Biblia. Pedro quiere caminar en el agua, ya va a llegar, se acaba. ¿Quién es? Jesús lo levanta. Toda la historia nos habla de eso, de el error del hombre, el desviar el sentido hacia dónde iba, y ese es el amor del que hablaba, desde un punto de vista fe cristiana, ¿no? Aquí al Museo de la Biblia también va todo tipo de personas. No es exclusivo, no para hermanitos, a ver, pase, no, si son hermanitos, bienvenidos, pero son primos, medios hermanos o enemigos, con todo gusto está abierto y es una invitación también que queremos hacer. Yo no he ido porque tiene un poco, pero estoy puesto para ir inmediatamente. Ya yo voy a llevar hasta un grupo de personas para que podamos ver y entender. Dentro de las experiencias que han tenido en el museo, alguien que ha llegado con cierta expectativa y que haya salido con otra visión de la vida a través de lo que están viendo ahí. Sí, muchísimas. Em, pues desde gente que va como un poquito en la defensiva, no sé si con la idea de que se va a encontrar ahí un evangélico muy religioso, para nada. O sea, alguna vez la primera vez que me tocó darle visita a un satánico que llegó y me dijo, pues yo soy satánico. Y dije, pues mucho gusto, yo me llamo Paola. Esto es el Museo de la Biblia, ¿no? Que te cuento, por aquí empieza, ¿no? Em, Sí, desde gente que está buscando en qué creer, por ejemplo, una chica que había viajado mucho, un año, sus papás la habían criado en una secta. Ella decía, yo sé que eso no es la verdad, pero sé que hay una verdad. Entonces se da la tarea de un año, fue a Brasil a una mega iglesia, estuvo en la India, y estaba por resolverse qué religión iba a empezar a profesar o qué libro de fe iba a tomar. Y se dio cuenta que existía un museo de la Biblia porque estaba buscando la dirección de una amiga. Llega, le doy el recorrido. Al final me dice, bueno, ¿y tú en qué crees, no? Y bueno, tenemos prohibido hablar. Nosotros no vamos a hablar de lo que nosotros creemos o de lo que a nosotros nos parece. No hay Ahí proselitismo. está la historia, ahí está el guión curatorial que eh, hace justicia a lo que dice la historia de este libro, ningún sesgo personal, ¿no? Pero me decía, bueno, yo quiero creer en algo, ¿tú en qué crees? Y yo decía, mira, escucha cómo se forma este libro, ¿no? Y al final yo le dije, mira, vamos a hacer una comparación rápida de lo que es el Corán, la Perla del Gran Precio, la Biblia de los Testigos de Jehová y la Biblia satánica y las Sagradas Escrituras. Desde lo racional, después de esta visita, después de este recorrido guiado que te acabo de dar, tú puedes resolver desde lo racional en dónde pondrías tu base de fe y de confianza. Y me dijo, por supuesto que ahora puedo resolver desde lo racional con estos argumentos en qué quiero creer.
¿La Biblia transforma si yo la leo solamente? O sea, soy una persona gnóstica, agnóstica, cero religiosa, y estoy en una isla desierta y de pronto encuentro una Biblia ahí. ¿Qué sucedería? Estoy haciendo una Claro, claro. historia. ¿Qué sucedería si tengo una Biblia ahí? Mira, Jesús decía algo muy bello y por supuesto muy cierto. Bienaventurados los que tienen hambre. Entonces, no importa tanto qué pienso, qué opino, qué tan confundido estoy, a qué religión voy, a qué iglesia, o soy ateo. Eso es menos importante. Lo importante es si en el fondo de ti hay un hambre espiritual, hay un deseo de la verdad. Si ese deseo no existe, tú puedes leer la Biblia o cualquier cosa y seguirás igual, ¿no? Si tú tienes un hambre espiritual desde el ámbito que vengas, la Biblia tiene un mensaje transformador. Siempre no es un texto que solo te da ese placer estético de la literatura, no solo te da información, te da sobre todo esta sensación del encuentro con una palabra divina, esta sensación de un desafío a creer o no creer, de tomar una decisión con tu vida, ¿no? Muchas veces te da como la conciencia de en qué has estado mal y también este deseo de querer cambiar, de querer encontrarle a la vida el sentido, ¿no? Percibir, intuir que hay algo más, mucho mejor. Y a veces digo que es como un escáner que te pasa y entonces ahí sale todo lo negativo, lo malo que tenemos que cambiar, creo yo, de pronto a veces, ¿no? Por ahí dice la Biblia es para valientes. Y yo creo que es para cobardes también, más bien, y que ahí te da valentía y todo. ¿Qué sucede también cuando, eh, cuando una persona, bueno, más bien, para poder, la Biblia se lee o se siente? O sea, ¿tengo que entender la Biblia en todo el contexto o solamente puedo una parte de la Biblia? Que esto me lleva a muchas personas que han creado guerras, religiones, sectas, herejías y mil cosas, filosofías también, a partir de ciertos textos y que crean toda una revolución ideológica. Entonces, ¿qué sucede? ¿La Biblia es peligrosa? Bueno, te preguntaba si la Biblia se lee. Sí, en primer lugar, por supuesto, hay que leerla tratando de entenderla, ¿no? No se puede, como cualquier carta o mensaje, pues tú necesitas comprender qué te está diciendo ese mensaje, ¿no? Por supuesto, se siente también porque su forma es literaria y la literatura te transmite un sentimiento estético, una belleza que disfrutas, un deleite que va más allá de las palabras, a través de las metáforas, las imágenes, ¿no? Sí, efectivamente se lee y se siente, pero la Biblia se debe entender como un todo. Ya de alguna manera decíamos hace rato que hay un mensaje central en la Biblia que es amor. Si una persona le da de bibliazos a otra, no ha entendido el mensaje central de la Biblia. Y por eso yo me extendí un poco, si es así, diciendo que el mensaje es que hay un Dios, que ese Dios es amor y tal, ¿no? O sea, ese es el mensaje central. Cualquier sección de la Biblia, pasaje, que alguien interprete en contra de ese mensaje central, Ujú. está haciendo una interpretación equivocada. Entonces sí, la Biblia debe entenderse como un todo, como una historia de la redención, como, como la historia tuya, por ejemplo, ¿no? Yo entendería mal algún episodio de tu vida si no entendiera toda tu vida completa. Si yo quisiera decir quién eres tú solo de un episodio o juzgarte desde un episodio, seguro me equivocaría. Yo necesito entenderte completo, Ujú, ujú. Y ¿verdad? psicoanalizarme. Así es la Biblia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así es la Biblia. Muy, muy bonito ejemplo, me encantó este. Ahora, también la Biblia tiene validez y ya casi porque se nos va el tiempo, pero no importa porque yo quiero invitarlos para que después tenemos millones y sé que la gente que va a estar ahí va a preguntar muchas cosas y los va a querer seguir escuchando. Pero la Biblia sí tiene ciertas control de calidad, por decirlo llanamente, en cuanto a los escritos. Estoy regresándome a las pláticas cuando iniciábamos. Pero efectivamente, de los manuscritos originales, etcétera, al empezar a traducirla, al llevarla a diferentes idiomas y culturas, sí tiene ciertas cosas en donde se tiene que comprobar este texto si es real, este texto está inventado o este se enchuecó el que lo estaba traduciendo y quedó loco. Sí tenemos ciertos control de calidad, no sé cómo se llama. Sí, bueno, también hay que aclarar que no hay algo así como los originales.
precisamente hace ratito hablábamos de que hay miles y miles de copias. Entonces no sabríamos de las copias, por ejemplo, de las cartas de Pablo, cuál es la original, ¿no? Más bien lo bonito es Ujú. eso, que hay miles de copias, ¿no? Quizás si supiéramos cuál es la original, ya estaría ahí Sí, lo que habíamos en una dicho. vitrina con velitas y queriendo todo mundo tocarla, ¿no? Lo bello y lo seguro es que hay muchas copias. En cuanto al control, pues por supuesto sabemos en estos libros que menciona el profesor, que tienen el aparato crítico, pues sabemos en dónde están resguardados los escritos, em, en qué biblioteca, en qué museo, cuántas copias hay, en qué tipo de soportes, si están en piedra, papiro, pergamino, rollo, códices, cuántas copias hay. Sí, y no hay un libro que tenga este control. Entonces, en cuanto al control, pues no hay otro libro y podemos estar seguros. Y son los mismos traductores de la Biblia, pues los que solicitan estos soportes o estos escritos para poder traducirla. Entonces, si el control está ahí, no hay como que salga mañana una Biblia que diga que siempre sí Jesús y María Magdalena eran novios. No, no, no. No puede ser posible por los soportes que están controlados, perdón, por los escritos que están controlados y resguardados y que se sabe en dónde está. Entonces, eso también es importante que lo sepa la gente, ¿no? De pronto hay tantas teorías y de pronto hay cada documental o cada... Película. sí, sí, sí. Eh, Sucedió algo en 1947 con los rollos del Qumrán, que fue algo Ah, sí, totalmente aparte de histórico, científicamente comprobado, que da veracidad a la Biblia. sí. Un resumen de ello. Sí, bueno, si alguien le quisiera cambiar a la Biblia, no puede, porque ya dijimos que es un patrimonio de la Ujú. humanidad. ¿Cómo hago para alterar miles de manuscritos que tienen siglos? Eso ya no se cambia, es un hecho histórico, ¿no? Y parte de ese hecho histórico es que efectivamente en unas 11 cuevas de la zona del Mar Muerto, la zona occidental, o sea, el lugar se llama Qumran, se hallaron textos bíblicos. En total unos 800 documentos. Parte de ellos eran textos de la Biblia, libros de la Biblia. Otros eran libros apócrifos y otros eran literatura propia de los grupos que ahí o vivieron o guardaron sus bibliotecas, ¿no? Lo interesante de las copias bíblicas halladas allí es que eran más antiguas que todo lo que hasta ese entonces teníamos. Por ejemplo, del texto hebreo. Antes de 1947 teníamos un códice del año 1000, Ujú. pues era lo más antiguo en cuanto a completo. Se descubre ahí en las cuevas textos del siglo III antes de Cristo. Es decir, esos rollos tienen 1300 años más de edad que lo que teníamos. Y entonces es una oportunidad para que diga, a ver, si esto que se había copiado hasta la Edad Media es igual que lo que existió antes de Cristo, y entonces empiezas a hacer la traducción, la edición, la comparación, dices, es igual, Ujú. ¿no? Esa es la ventaja de tener tantas copias Es y que que nadie puede cambiar. Sí ha habido intentos, sí, de hacer fraudes con la Biblia, de inventar pasajes, pero es muy fácil echarlos para atrás. La mayoría de las ramas del cristianismo o del judaísmo pueden notarlo perfectamente porque tienen acceso a estos textos. desde la perspectiva de ustedes, ¿por qué creen que hay lugares o países que prohíben la lectura de la Biblia? Es que la Biblia es peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene esta facultad de la que ya hemos hablado de transformar el pensamiento de las personas al individuo, encontrar el valor que éste tiene, ¿no? En la creación, delante de Dios, el valor espiritual, quién es, de dónde viene, a dónde va. Cuando se transforma el individuo, pues empieza a transformarse la sociedad entera, ¿no? Por supuesto que tiene esta capacidad de transformarnos y transformar a nuestras generaciones. El impacto que tiene en la Biblia está comprobado. Ya hablamos de un Martín Lutero, ya hablamos de cuando llegan los misioneros, ¿no? A México por el favor de Benito Juárez. Y está comprobado, ¿no? Siempre que llega la Biblia, pues sucede esto en la vida de las personas y se transforman las sociedades. Eso digo en un sentido, pues digamos, no metiéndome en lo político, ¿no? Porque por supuesto que hay intereses políticos. Tan solo lo que acabamos de comentar de Qumran, ¿no? Si solo son hallazgos arqueológicos bíblicos, si solo son hallazgos de este libro para gente tonta
sin criterio, que manipulable, pues, ¿por qué cuando surgen estos hallazgos arqueológicos entran los gobiernos en conflicto? ¿Por qué se pelean estos hallazgos, no? ¿Por qué Estados Unidos quería quedárselos? ¿Por qué hay conflictos políticos y diplomáticos, no? Bueno, porque saben el impacto que tiene la Biblia. Bueno, tú lo dijiste muy claramente, la Biblia es un libro peligroso, en diferentes aspectos, ¿no? Había un rey que se llamaba Acab y pensaba que como rey podía quitarle su tierra a cualquiera. Y viene el profeta Elías y le dice, estás mal, ¿no? Es decir, Dios defiende a cada individuo. Para Dios no hay unos poderosos, unos dignos, unos dueños y otros esclavos. Para Dios todos los seres humanos son iguales. Y ese es un mensaje peligroso, ¿no? Es el caso de, pues también en el ámbito religioso. Si alguna religión te pone una serie de ritos, requisitos, incertidumbre, el poder de las instituciones sobre ti, y tú lees la Biblia y dice, tú puedes acercarte a Dios directamente. Dios te ofrece el perdón. Dice, bueno, pues entonces, o te pueden invitar a una guerra con argumentos religiosos, Ujú, una guerra santa. Y tú dices, bueno, en la Biblia dice que ame a mi enemigo. ujú. Entonces, leer Eso la es Biblia ujú. te va a poner en contra, te va a ser contestatario de muchos intereses económicos, políticos, religiosos, y por eso es que Ideológicos. se prefiere prohibir la Biblia. Que eso es cuando de pronto gente que va en contra, podemos decir ateos o simplemente gente que no le gusta esto, dice, la Biblia se contradice y te sacan un versículo y otro. La Así Biblia está es. aquí, la Biblia es misógina, la Biblia es una de cultura de hace años que hoy no está, pero también algo interesante es que hoy podemos ver que una película, lo mencionabas también, una canción, una música, eh, con el desarrollo del pensamiento colectivo contemporáneo, quedan obsoletas ciertas películas que ahora ya no puedes decir, lo que decías ahora, ciertas palabras son políticamente incorrectas. La Biblia guarda esa fuerza a través de las culturas, de los años. Claro. Yo pienso en un Jesús que habla y para mí era un storyteller, un showman que puede ofender a algunos, pero el tener a 5,000 personas era muy histriónico y alguien lo podría ver, pero no entendemos esa cuestión de cultural y todo, porque no sabemos cómo era. Sin embargo, siguen siendo válidas cada una de las historias, de las parábolas y todo eso. Entonces, ese poder tiene la Biblia de que permanece. Y ahí surge otra área que atiende el museo, no solo exponer el valor de la Biblia desde lo cultural y hablar de cuál es su proceso de formación histórica, sino precisamente como muchas personas tienen una idea equivocada por una mala interpretación. Les digo a veces bromeando, es que es la Biblia, o sea, es un texto antiguo que no puedes querer leer como si estuvieras leyendo el TV y Notas, ¿no? O sea, el catálogo de Avon, ¿no? Tiene una serie de requerimientos, herramientas hermenéuticas, exegéticas. Hay que conocer un poco de las lenguas en las que se escribe, contextos históricos. Y entonces, esta inquietud de tener una opinión justa de este libro, pues el museo abre, años después de su fundación, pues el ala académica. Que eso quería llegar, a eso quería Sí, llegar. que Que es nos aquí platiques. donde se imparte la licenciatura en teología, Ujú. para que no solo, bueno, en una exposición conozcas cómo se forma la Biblia y puedas conocer el valor de la Biblia desde otro aspecto, como ya lo dijimos, sino también pues puedas atreverte a estudiar teología para hacer una buena interpretación de este libro y tener una opinión propia. Nuestros profesores no tienen una confesión de fe, o sea, digamos, en algún otro instituto cristiano, pues son pastores los que dan clases, ¿no? En la pontificia, pues son sacerdotes, ¿no? Aquí los profesores, pues, se apegan a lo académico, los profesores son profesores de la UNAM o de la Pontificia o de la Salle, y es una licenciatura en teología, pues académica, en donde, siempre lo digo así, al estudiante se le pone la manzana amarilla, la roja y la verde, y él decide cuál se come, pero con un ambiente y una cátedra totalmente universitaria. También está la licenciatura en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión, la licenciatura en lenguas bíblicas y la licenciatura en música sacra. Pueden ser presencial o a distancia. Y en el canal de YouTube siempre se sube la primer clase de cada materia para que puedan conocer
qué es lo que se imparte en el museo. Se me hace súper interesante esto, digo, toda la licenciatura, el poder aprender. Yo le hablo ahorita un poquito más a la gente que conozco, pastores. Está bien que ya les den reducido unas cuestiones para dar en los domingos, pero si pueden actualizarse y no actualizarse, sino estudiar realmente el por qué creen en lo que creen, eso va a ayudar muchísimo al fortalecimiento de la fe de tu iglesia, a tener pilares sólidos dentro de la fe y que puedas también entender y desentender, porque a veces tenemos que quitarnos, que es lo que más trabajo nos cuesta, cosas que malentendimos, porque alguien nos platicó simplemente sin un fundamento, y aquí es cultural, filosófico, para este mundo real. Entonces, es genial esto. También ustedes dan cuando alguien va al museo y aquí, otra vez, si tú vienes de turista a México, no te pierdas el venir aquí al museo, que está abierto de lunes a... No, el lunes no abrimos. No, los lunes no abre ningún Ningún, museo. sí. De martes a A sábado, sábado. de martes a sábado, ¿de qué hora a qué hora? De 10 a 4 de la tarde. Es importante que podemos poner Sí, 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 los aquí vamos a teléfonos. poner los Gracias. teléfonos y toda la información Es porque es... importante que puedan agendar. Ahorita estamos en una remodelación que se ha complicado porque el museo está en un inmueble antiguo, entonces es complicado remodelar un inmueble antiguo, pero agendando la visita, pues podemos estar en una galería, mostrarles ejemplares, pero es importante, por favor, que puedan agendar. Y yo creo y me encantaría que puedan hacer también una visita, hacer un podcast, el primer podcast fuera de las instalaciones de Buena Nueva, para conocerlos y ver un poquito todo lo que nos muestran. Sí, también yo sé que ustedes dan conferencias guiadas, pero dan una conferencia y ¿esto tiene algún costo, la conferencia o algo? Porque he oído que dices, el tema que ustedes nos pregunten, damos una conferencia. ¡Wow! Sí, sí, sí. Bueno, regularmente los grupos que visitan el museo pues ya tienen alguna inquietud, ¿no? Digo, a veces va gente que porque se encontró con el museo cuando iba caminando, pero cuando ya conocen algo del museo se comunican y les ofrecemos una conferencia, ¿no? Puede ser sobre alguno de los temas que ahorita pues salpicamos así rápidamente, reforma protestante, perdón, traducciones bíblicas, sobre algún ejemplar, em, formación del texto bíblico. Es una conferencia, después visitamos las galerías y nos quedamos al final con preguntas y respuestas. Yo invitaría a los pastores de jóvenes. ¿Y qué hacemos? Vámonos al cine. Planeen un día esto. ¿Qué capacidad tienes, por ejemplo, un grupo que vaya? ¿Cuánto es el máximo o el mínimo para poder hacer una visita guiada, más o menos? 30 personas sería el máximo para 30 poder personas. atenderles bien. Yo voy a llevar un grupo que tengo por ahí de viejitos que conozco, Que pero también, perdón, conferencias podemos llevar a cualquier lado, ¿eh? O eso es lo sea, que también yo quiero invitarlos. Si yo tengo una escuela, una universidad, eso. tengo una casa y con un grupo de amigos, o tengo una iglesia también, yo me comunico con ustedes o te vamos a poner aquí los teléfonos, o si no, soy su manager. Soy manager de todos los que vienen aquí. Pero los podemos invitar también. Sí, 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 conviven, dices, universidades, escuelas, clubes de tercera edad, Y no van a hacer proselitismo religioso. Para No nada. vienen aquí, aquí es lo que me encanta, que es muy equilibrado. Hablamos desde este aspecto de las Sagradas Escrituras. No vamos a evangelizar ni vamos a querer agarrar llevar a bibliazos. cierta iglesia, ¿no? Se los queremos llevar a esta No, iglesia, no, ¿no? no, Sí, no. no es esa cuestión. Mira, nuestras últimas 3 exposiciones fueron con el Museo Sumaya, con el Museo de los Conspiradores, que está en Querétaro, y con el Museo del Barro. Bueno, en Carrillo Puerto también, Pero bueno, lo menciono porque podemos colaborar con museos y con universidades. Eso deja ver que no hay ninguna postura religiosa Ujú. o que el fin último no es convertirlos hacia alguna religión o llevarlos a una iglesia, para nada. Me encantó lo que me dijiste. Ponemos nosotros las manzanas de color, tú eliges. ¿Qué es lo que ellos hacen? No nos obligan en nada. Ahí está. Yo toco la puerta, si abres, qué bueno. Si no, es tu decisión y eso es lo bonito de ser un ser humano. Instalaciones también hacen, ¿no? Estuvieron en el metro hace algún tiempo de la Sí. Ciudad de México, pero también están abiertos a instalaciones y todo esto, ¿verdad? Sí, por favor, háblenos, por favor, invítenos, universidades, seminarios, Y no por sinagogas, favor, metro. sí, no por favor, se le están perdiendo porque todo el conocimiento que tienen es increíble. Ahorita lo que hablé yo, miren, me hubiera quedado callado y ellos hablan más bonito y más profundo. Ya para terminar, me gustaría ahora sí que me mostraran sus credenciales y yo sé que son
el conocimiento que a veces tenemos, y me gusta cómo lo dicen también ustedes, no es para sentirte más, no es para sentirte moral o éticamente superior a otros. No, de eso no se trata, o no se debería de tratar ni la religión, ni la política, ni la sociedad. Pero el hacer un reconocimiento a ustedes, yo desde mi más humilde también posición, admiro el amor y la pasión que tienen a lo que les gusta hacer, a lo que estudian, que en estos tiempos la teología de pronto es algo que no existe. Vivimos en un mundo muy express, muy sin sentido, muy instantáneo, que nos olvidamos de lo profundo que es la vida. Entonces, sí me gustaría ya para despedir nada más que ven, porque yo no escribo todo el currículum porque se me van, pero tienes estudios, y para que la gente se vea, los estudios que ustedes tienen, profesor Pau, nada más antes del currículum. Yo sé que. Bueno, pues estudié la licenciatura en teología, después ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Ahorita estoy terminando la maestría en ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Hice algunos estudios en la Pontificia de México, arte sacro, algunos estudios en la Pontificia. Me fui a tomar algunos cursos también para poder montar exposiciones museográficas y bueno, no sé nada, Paco, la verdad Que lo es que yo hablo aquí es del profesionalismo, que no, y vuelvo a señalar, porque yo soy crítico sobre todo el área de la fe cristiana. Nos queremos mucho espiritualmente y no tenemos estudios verdaderos que avalen lo que estamos diciendo que creemos. Entonces, necesitamos estudiar, necesitamos pensar y reflexionar sobre lo que creemos, porque si no viene cualquier problemita dentro de una organización religiosa y se cae todo porque no tenemos fundamentos y no tenemos ni con qué estudiar. Profesor. Bueno, mi área básica es filosofía, es la carrera que hice en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tengo una plaza docente ya por casi 30 años. Y pues de forma más autodidacta hemos incursionado por interés así ardiente en la teología. La filosofía precisamente ha sido una buena herramienta para abordar la teología, decíamos hace rato, van juntas. Y pues estos 25 años que está cumpliendo el museo ahora han sido también para mí 25 años de investigación para poder dar clases, investigar cada Biblia que nos llega pues tratar de comprender mejor todos esos problemas teóricos que surgen, ¿no? de cualquier análisis del judaísmo, del cristianismo, de la historia de las doctrinas. Entonces, pues básicamente es investigación por 25 años. Qué genial. Y aquí está. No se trata de pelear, de menospreciar a otro libro sagrado ni nada. Se trata de esto es lo que tenemos, como lo conocemos, lo que nos falta por conocer y lo que viene. Y pues bueno, yo quiero agradecerles mucho el que hayan estado hoy con la gente de Buena Nueva que nos está viendo y que quede, si ustedes gustan, poder tener después otra sesión más específica y a lo mejor ver algunas piezas, sería muy bonito. Y también me gustaría a mí que pudiéramos ir a visitar el museo virtualmente o para la gente que está en otros países y eso es increíble. O sea, si así como uno de mis objetivos, si voy a Europa, voy a tal museo, jamás van a museos en su país, pero quieren ir a otro país, ahí van, ¿no? Aburridos y lo que quieras, pero van, oh, qué bonito. Que podamos como cristianos, como gente de fe o como gente de no fe, venir aquí al museo. Creo que necesitamos también darle más poder, pasen de boca a boca. Oye, vamos, si te vas a ir al museo de cera, mira, está bonito por un ratito, pero aquí vas a venir a aprender, a fortalecer y todo. Si vas a ir México es uno de los países que tiene más museos. Y creo que por eso también es pionero en esto del Museo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Profesor Cristian Gómez. Muchas gracias, Paco, y bienvenidos todos. Un placer Gracias. será tenerlos con nosotros. Le agradezco a usted de usted y a ti de amigo. Gracias, Pau. Gracias. Muchas gracias. Para hacer Gracias por venir. Mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento. Gracias a Dios. Amigos de Buena Nueva, gracias. Soy Paco Palafox y no sé nada de Biblia. Yo pensaba que Reina Valera era una reina que le valía todo. Imagínate nada más. Gracias. Hasta la próxima.